Lección 47 de Primera de Samuel 23. Retomamos el estudio de Primera de Samuel 23 y estamos siguiendo con la serie de cómo Dios prepara a David para el trono, ¿no? Dentro del contexto en donde Saúl persigue a David. He titulado la lección 47, un líder que busca el bienestar del prójimo. Un líder que busca el bienestar del prójimo. Y la pregunta que se me viene a mente para poder compartir es, cuando hay conflicto, ¿buscamos lo mejor para otros o preferimos lo que más nos conviene? Y este va a ser el caso que vamos a ver con David en su respuesta a este pueblito fronterizo con los filisteos que se llama Keila. Un pueblito al sur de Judá que tenía frontera con los enemigos de Israel, los filisteos. Recuerden que este era el pueblo que vivía peleando con Israel y el que ganaba ofrecía entonces o demandaba tributos de aquel vasallo, aquel pueblo que se sometía. Ese es el caso en estos tiempos con los pueblos. Vamos a ver este capítulo 23, vamos a leer y de ahí ver el contexto panorámico y ver algunos principios que nos enseña entonces este pasaje. Voy a empezar a leer, voy a leer del versículo 1 al versículo 14. Primera de Samuel 23, 1 al 14. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: traer el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahí vamos a parar hasta el versículo 14. El contexto panorámico es que todo rey debe de proteger a su pueblo. Todo rey. Esa era la misión y la labor de Saúl. Pero en este caso vemos que Keila da aviso a David y no a Saúl, que venga a liberarlos del ataque de los filisteos. ¿Okay? Ahora,
los filisteos en este caso se comportaron como unos delincuentes y piratas. Ya no estamos hablando de invadir para subyugar a un pueblo y hacerlo pagar tributo, como era lo normal. Los filisteos nos dicen que entraron a robar las eras, ¿okay? A saquear. O sea, estaban los filisteos quitándoles su modo de vivir anual. Una cosa es que uno pague impuestos y otra cosa es que te quiten tu ingreso anual de vivir, donde no tienes cómo sostenerte ni sostener a tu familia. Eso era lo que los filisteos estaban haciendo. Así que estaban causando daño. Ya no era situación de tributo, sino que era algo peor aún. La pregunta que hacemos entonces es, ¿dónde estaba Saúl? ¿Por qué no fue Saúl a ayudar? Siendo rey, tenía que conocer sobre estos asuntos. Las noticias ha debido de llegar a Saúl. ¿Por qué no buscaron la ayuda de Saúl? ¿Estaba David usurpando el trono de Saúl al ir y liberar a Keila? Porque entonces estaba actuando como un rey, como alguien que protegía a su pueblo. Ok. En los pasajes que hemos venido estudiando, sabemos que Saúl no tiene otro propósito más que perseguir a David. ¿Okay? Esa era su obsesión compulsiva de querer agarrar a David y matarlo. Y es por eso que David en estos versículos nos dice que consulta a Dios. Ven ahí versículo 2, después versículo 4. David quería saber si Dios aprobaba su misión, su participación en liberar a Keila. Y esto nos enseña algo interesante, porque hay tiempos donde la palabra de Dios nos enseña que esperar en la voluntad de Dios y confiar en Él es lo que Dios espera de nosotros. Pero también hay tiempos donde Dios nos manda actuar. Y actuar es obedecer. Y nosotros los creyentes tenemos que saber discernir la diferencia de cuándo es tiempo de quedarnos quietos y esperar y cuándo es tiempo de actuar y obedecer. Muchas veces no sabemos esa diferencia. ¿Y cómo saber entonces? Bueno, la palabra clave acá 2 veces dice consultó a Jehová. Consultar a Dios. Buscar la voluntad de Dios. La segunda vez que David consulta a Dios, como nos dice ahí, lo hace en presencia de sus 600 hombres, porque al principio tenían miedo y no querían acompañarlo. Obviamente se sentían desvaledidos, no preparados para esta situación. Pero como Dios toma en serio el temor humano, Dios toma en serio realmente cuando tenemos miedo, Él confirma su palabra. Dios confirma su palabra. Y le dice a David que no solamente vaya, pero en su segunda consulta, delante de sus hombres, le dice que Dios le daría la victoria. Le garantiza la victoria y al mismo tiempo iba a proveer los recursos de los filisteos. Todo lo que los filisteos tenían en recursos, en ganado, iba a pasar entonces para David y el pueblo de Keila. Así que en una manera irónica, los filisteos que querían privar a Keila de sus propios recursos para subsistir, ahora van a sufrir la privación de sus recursos, los filisteos, a manos de David y sus hombres. ¿Okay? Y esto lo hace Dios. Así que la victoria que Dios le da a David sobre los filisteos confirma que David va camino al trono. Confirma el reinado de David, lo legitimiza el reinado de David. Veamos entonces esos primeros 4 versículos. Ese es el panorama, ¿no?, de lo que leímos en los primeros 14 versículos. Ok. La pregunta, ¿por qué no fueron al rey Saúl, pero buscaron a David? Bueno, nosotros hemos estado leyendo que Saúl no estaba cumpliendo su papel como rey. ¿Recuerden cuando Dios le dice destruya a los amalecitas y no los destruyó? Dejó libre al rey y el ganado. ¿Recuerdan cuando Jonatán dio la victoria sobre un pueblo de los filisteos o un comando de los filisteos con su escudero y Saúl quería matarlo por haber probado miel?
y el ejército se opuso. Sí. Recuerden cuando David le dio victoria a Saúl trayendo los prepucios de los filisteos que él había requerido para darle a su hija y no lo honró hasta después. O sea, lo honró, pero hasta después, y después vamos a ver que entrega a su hija a otro hombre. O sea, no es un hombre de palabra. Cambia según su humor, su carácter, lo que le conviene. Así que Saúl no se estaba comportando como rey. Y es real, ¿no? Es algo verídico que el pueblo no va a él. Había perdido esa autoridad. Ahora, era el trabajo de Saúl pelear contra los filisteos, no contra David. ¿Qué hacía peleando contra David? ¿Qué hacía buscando a David? Al Saúl pelear contra David o buscar a David o tratar de aniquilar a David, lo que Saúl estaba diciendo es: Dios, no me interesa de que tú me hayas quitado el trono, yo voy a hacer mi voluntad a mi manera. Porque Dios le había dicho que se había buscado a través de Samuel un hombre conforme a su corazón y que él había pasado a la historia. Dios no lo destronó ahí mismo, iban a pasar años, y David, en vez de aceptar eso, que su hijo Saúl, en vez de aceptar eso, que su hijo Jonatán ya lo había aceptado, que David iba a ser el rey de Israel, Saúl decidió luchar contra Dios, ¿no? Este es uno de los temas que hemos visto. Ok, entonces vemos que Dios amaba a su pueblo, inclusive a los Keilah tanto, para dejarlos sufrir por culpa de un rey infiel. ¿Ok? El abuso de poder que vimos de Saúl en masacrar a los sacerdotes y su familia, otro episodio que vimos, donde nos dimos cuenta que a Saúl no le temblaba la mano, pero acá vemos a un rey cobarde que no toma acción en liberar a Keilah. No le tembló la mano para matar al sacerdote, pero no toma acción en liberar a Keilah del pueblo enemigo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre el asalariado, el pastor que es asalariado. Y nosotros diríamos aquellos que son falsos pastores o falsos maestros. Y nos dicen que no solamente Jesús, pero Jeremías también denuncia a los pastores del pueblo de Israel, que pastores significa los líderes. Y, por ejemplo, David era el pastor de Israel, el rey. Entonces, en la Biblia, cuando se usa el término pastor, puede ser para hablar del rey de Israel, el pastor de Israel, de los líderes del pueblo, príncipes, gobernantes, o de líderes religiosos, maestros. ¿Okay? Se usa esos términos para pastor. Bueno, cuando Jesús denuncia en Juan 10 y también Jeremías denuncia a los falsos pastores, ellos dejan en claro que estos falsos pastores se caracterizan porque no les interesa el rebaño, dejan que los ladrones roben las ovejas, por decirlo de esta manera, ¿ok? Están interesados en ellos comer bien y ganar bien, en sus propios beneficios. Y Jesucristo nuestro Señor comparó a estos falsos como aquellos de que no cumplían su función de alimentar espiritualmente y cuidar del pueblo de Dios. Dejaban que el ladrón entre y se lleve las ovejas, no les interesaba. Y es por eso que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Porque en contraste con estos pastores que no les interesaba la vida de sus ovejas, nuestro Señor Jesucristo, como el buen pastor, es aquel que no solamente se interesa por la vida de sus ovejas, sino que da la vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. La tragedia entonces de los malos gobernantes, lo que aprendemos en las escrituras y lo que vemos por los medios de comunicación, ¿no? La tragedia de los malos gobernantes es que cuando se imponen como dictadores ante el pueblo, no cumplen el deber de cuidar al pueblo. En el momento que se imponen como dictadores o como mandamás o como capataces o como aquellos que están por encima del pueblo, se centran en alimentarse su ego, llenarse ellos los bolsillos
agasajar o dar privilegios a los que están aplaudiéndolo o los que les benefician a su alrededor, pero se olvidan de su deber de cuidar, guiar, proteger al pueblo por lo cual ellos juraron hacerlo. Y este es el caso de Saúl. Saúl empezó bien, pero comenzó a deslizarse y abrirse camino en donde se preocupaba por sí mismo, su propia imagen, y se olvidó de cuidar al pueblo de Dios. Y eso es lo que sucede con los gobernadores de nuestros pueblos. Se preocupan por mantenerse en el poder, dictadores, mantener el agrado del pueblo, el amor del pueblo, lo que sea de los alrededores, pero se olvidan de la misión de ellos, que fue proteger, cuidar, liderar, buscar el beneficio del pueblo, y terminan entonces cuidando sus propios intereses. Este es el caso de Saúl. Este es el caso de Saúl, que usa su poder para su conveniencia. Y cuando el pueblo está en peligro, miran para el otro lado. No les interesa, dejan que los falsos, los asalariados o intereses de afuera entren y roben y hagan lo que les da la gana. ¿Okay? Esa es una triste realidad. Podemos decir que los dirigentes, los presidentes, firman tratados que les llenan los bolsillos y empobrecen a sus pueblos. ¿No? Es un ejemplo. Venden a sus países agendas globalistas, sanitación importada, lo que mandan de Europa se aplica acá sin estudiar el caso particular del país, ni las necesidades particular de cada país, que es autónomo y tiene sus propias necesidades de salud, pero se impone lo mismo de ella, se impone todo uniforme para todos los pueblos. Esa es importación de salud entre comillas, ¿no? Sanitaria, intereses globales o educación importada. Importan la educación, entonces lo que anda pululando por las Naciones Unidas como algo inclusivo, educación inclusive, viaja a nuestros pueblos, donde ni siquiera la gente está pensando en eso, sino aprender a sumar, restar y leer para poder salir adelante y darle de comer a su familia. ¿Quién está pensando en lenguaje inclusivo, el transexto o el género? Nadie tiene tiempo para pensar en esto porque están pensando en cómo sobrevivir. Pero esa es la educación que se importa. Entonces los mandatarios venden a sus pueblos porque entra con buenos fondos. Se olvidan de la necesidad particular de su gente en proteger los intereses del pueblo, miran para el otro lado. Eso fue el caso de Saúl y ese es el caso de muchos de nuestros mandatarios, tristemente. Ok, entonces Saúl no estaba a la altura de la tarea que Dios le había dado, y es por eso que Dios levantó y estaba levantando otro hombre que lo conocemos como David. ¿Ok? Dios guió a David a actuar como rey incluso cuando David todavía no se sentaba en el trono. Dios lo estaba guiando. Lo hermoso de este texto es que nos dice que David consultó a Jehová. Ahora, nosotros cuando hablamos de trabajo de consultoría, que es algo común, ¿no? Que ahora es se puede decir una profesión, ¿no? Hay gente que tiene trabajos de consultoría en ciertos medios y ganan muy bien. Es gente que se especializa en algo y se le paga por sus conocimientos en esa área, trabajo de consultoría. Acá David dice que el experto en guiar los asuntos de esta vida es Dios. Y es por eso que consultamos a Él. Entonces, cuando nosotros estamos orando, no se trata solamente de decirles a Dios nuestras necesidades, que es bueno porque es un Padre amoroso y compasivo y nos ayuda a nosotros a saber que Él nos escucha, pero cuando nosotros estamos orando es para poder alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es para poder conocer cuál es la voluntad en nuestras vidas. Ese debe ser el propósito de nuestras oraciones. No solamente dar gracias, obviamente que es parte de la oración y hacer la petición o intercesión,
pero Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para que yo sepa cómo pedir según tu voluntad. Y en el caso de David, él entonces hizo eso, mostró sabiduría y entrega, compromiso con Dios, a los caminos de Dios. Y este es el primer paso seguro a dar. ¿Consultamos con Dios? ¿Será la voluntad de Dios de que haga esto o aquello? ¿Conocemos la voluntad de Dios? Entonces, antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, consultemos con Dios. Este fue el caso de David, ¿ok? David lo hace, Dios le dice, a pesar de que había peligro en atacar a Keilah, porque estaban los filisteos ahí, que vaya, que Dios le iba a dar la victoria. Y ante los hombres de David, porque dice que tenían miedos, ¿no? Este grupo de hombres, eran cerca de 600. En su razonamiento no tenía sentido. Estamos arriesgando mucho, David. No es nuestra guerra, que el rey Saúl se encargue. ¿Para qué mancharnos las manos? Nosotros estamos huyendo del rey. La gente nos está tirando dedo, nos está sapeando, nos está diciendo dónde estamos. Somos muchos. No es razonable hacernos visibles, porque entonces nos exponemos a que nos ataquen a nosotros. Eso era un razonamiento, ¿no? de la gente. Y es por eso que Dios asegura la victoria delante de los hombres. Porque cuando el Señor nos llama a actuar o nos llama a ejercer un ministerio, quizás el camino hacia ese ministerio es un sendero oscuro, no hay razonamiento, no sabemos por dónde vamos a pisar y tenemos que depender totalmente en la guía de Dios y arriesgarnos a confiar que ahí es donde Dios nos quiere, ¿no? Así que David ataca porque tenía la orden de Dios y la necesidad del pueblo. El pueblo estaba siendo atacado, ¿ok? David estaba dispuesto a arriesgarse para obedecer a Dios y ayudar al prójimo. Ahora, versículo 5 nos dice que David llegó con sus hombres y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota y los liberó. Los liberó. Ya hemos dicho que no es suficiente buscar o saber la voluntad de Dios, debemos estar comprometidos a obedecer, ¿no? Una vez que sepamos actuar, obedecer, incluso cuando es difícil. Y Dios bendice la obediencia, como lo hizo con David. ¿Ok? Versículos 7 al 14, esta segunda parte, hay algo triste de este texto, porque a pesar de que Dios libera a Keilah a través de David, Keilah está dispuesto a traicionar a David. Miren ustedes un ejemplo de traición e ingratitud en los versículos 7 al 14. Saúl inspiró lealtad al pueblo de Keilah al preguntarle si les entregaría a David. Keilah era un pueblo bajo llave, encerrado, y el pueblo estaban dispuestos a entregárselo. Después de que lo liberó, ¿quién fue? ¿Saúl o David? David. Así que Saúl, por otra parte, muestra preocupación por aquellos que le dan lealtad. Lo único que le interesaba era quién es fiel a mí, quién me es fiel, ¿no? Y su búsqueda compulsiva en querer atrapar y matar a David, ¿no? Esa era su búsqueda, ¿no? Él estaba interesado en eso, perpetuar su poder sobre el pueblo. Se olvidó de sus responsabilidades, se aferró a ese poder y entonces acá trama el agarrar a David. Ahora, David, vamos a ver la próxima semana, David tenía apoyo en la corte de Saúl, tenía informantes. Uno de ellos era Jonatán, que le daba aviso antes de que Saúl actuara. Por eso que David estaba un pie en adelante, no estaba adelantado de Saúl, porque él tenía sus seguidores dentro
del palacio de Saúl. Uno de ellos era Jonatán, que había jurado lealtad. Así que esto era algo que Dios había proveído. ¿Ok? El versículo 14 nos dice que Saúl no encontró a David porque Dios no lo entregó en sus manos. Es como termina el versículo 14. Y esto nos habla de la intervención divina en proteger a David. ¿Ok? Ahora, veamos brevemente, antes de terminar con el versículo 14. Nos dice que Saúl convoca a todo el pueblo a la batalla. Ahora, no era la batalla contra los filisteos, ¿ah? Ojo, esto ya lo liberó David. No era la batalla contra los edomitas, ni contra los amalecitas, ni contra los moabitas, enemigos del pueblo de Israel. Era una batalla en contra de David. ¿Ok? Era una batalla en contra de David. Versículo 9 al 13 nos dice entonces que David consulta a Dios a través del efod del sacerdote Abiatar. Si Dios lo había guiado a David hasta Keilat, es necesario que Dios entonces nos confirme qué vamos a hacer, qué va a suceder, ¿no? David pudo haberse enojado con Dios. ¿Para qué me metiste en esta? ¿Para qué dijiste que libere cuando me van a atrapar y me van a entregar, no? David ha podido actuar así, pero no, él consulta a Dios. Él consulta a Dios. Y algo que sabemos de las Escrituras es que a Dios le agrada que busquemos su rostro. A Dios le agrada cuando buscamos de Él, cuando le oramos, cuando le consultamos. Dios contesta nuestras oraciones. Dios nos escucha constantemente. A Dios le agrada. Y entonces Dios le responde que sí. La respuesta en el Turim era sí o no. Si va a ser entregado, le responde que sí. ¿Ok? Si él se quedaba ahí, lo iban a entregar. Entonces David se levanta y con sus hombres salen de Keilah. La tentación para David es: me voy a quedar y voy a pelear. Yo soy el rey, o yo soy el próximo rey. Me voy a quedar y esta es la última. Ya no más huida, no más escondidas en los montes ni en las cuevas. Si Dios me ha escogido a mí, ¿por qué no peleo contra Saúl? Ha podido David hacer eso, pero al hacer eso, no solamente no esperaba el tiempo de Dios, pero iba a haber gente del pueblo que iba a morir. Venía Saúl con sus hombres, David con sus hombres. ¿Qué pasaba con la gente del pueblo? En medio del conflicto de la guerra, iban a morir. Los ciudadanos de Keilah iban a morir. Y lo triste de esto es que a Saúl no le interesaba. Saúl iba a atacar con todas sus fuerzas y no le interesaba que suceda esto en un pueblo y que el daño colateral de las muertes del pueblo sucediera con tal de agarrar a David. No le interesaba a Saúl las vidas que se iban a perder. A David sí. Y es por eso que decide huir y no pelear. ¿Ok? Huir y no pelear. Ok, entonces voy a parar acá porque el corazón humilde de David, o el corazón en la voluntad de Dios de David, salvó a la ciudad de Keilah de una matanza. Recuerden que a Saúl no le temblaba la mano. Si fue capaz de matar a los sacerdotes y familias, ¿qué es una ciudad para él de Israel? Y esto nos muestra el corazón de David, nos muestra también el corazón del Hijo de David, de nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su acción humilde, ¿no? Pablo nos habla que se despoja a sí mismo, se hace hombre, se hace siervo y muere, decide morir para poder rescatarnos.
¿ok? No solamente de las garras de la muerte o de las garras del enemigo Satanás, sino del justo juicio de Dios, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Jesús nos rescata. Muestra ese corazón de darse a sí mismo por otros. Y es por eso que un líder que busca el bienestar del prójimo es un líder que Dios aprueba. Porque ese fue David, no fue Saúl. Saúl buscaba sus intereses. Saúl solamente veía la manera de cómo lograr su objetivo, agarrar a David y eliminarlo, porque así él se perpetuaba en el trono. Saúl luchaba con Dios. David no solamente libró a Keila, no solamente los defendió de los enemigos, pero salió para evitar una masacre, una matanza por causa de la furia, de la ira, del poder descontrolado, loco del rey Saúl. Y es por eso que cuando hay conflicto la pregunta es, ¿buscamos lo mejor para otros o escogemos lo que más nos conviene? Porque si buscamos lo mejor para otros, estamos siguiendo los caminos de David. A pesar de sus errores y fracasos, seguimos ese corazón humilde que agrada a Dios. Si preferimos lo que más nos conviene en el conflicto, estamos siguiendo las pisadas de Saúl. Pero un líder aprobado por Dios es uno que busca el bienestar del prójimo. Y el máximo líder que la palabra de Dios nos muestra es nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor, el que se da, el que sirve, el que se hace menos para rescatar a otros. Voy a parar ahí entonces para que la próxima semana continuemos con los versículos 15 en adelante y veamos a Jonatán en su último episodio con David y nuevamente ver este cuadro hermoso de amistad. Así que voy a parar acá y así tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas.